Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado la parte más importante, que es pedir el pasador. Así que, bueno, estaré cerquita de aquí para ir pasando las diapositivas. Bueno, yo soy Tomasa Rodrigo, vengo de BVA Research, el servicio de estudios del banco, y os voy a contar un poco las aplicabilidades que le hemos dado al uso de Big Data dentro del departamento. No va a ser una charla técnica porque el objetivo es mostrar aplicaciones de negocio, cosas que podemos hacer con los datos, cuál es el potencial de los datos, y para ello mostraremos pues distintas bases de datos que utilizamos, así como distintas metodologías que le aplicamos a estos datos para sacar conocimiento y para aportar valor dentro de negocio. He estructurado la presentación en 4 grandes bloques. En un principio, en la primera sección, lo que os contaré es qué hacemos en BVA Research, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Luego mostraré algunas aplicabilidades dentro del ámbito geopolítico y la esfera social, y luego algunos índices de riesgo y económicos que hemos sacado con distintas bases de datos, y por último, un último proyecto en el que estamos involucrados, donde utilizamos técnicas de text mining y natural language processing para sacar información del texto y aplicarle análisis de sentimiento. Vale, en primer lugar, ¿por qué es importante para nosotros el uso del Big Data? Como sabéis, estamos en un mundo que está continuamente en cambio, donde tenemos miles de eventos sucediendo en tiempo real. Al final, el dato tradicional, la información tradicional con la que contábamos, no nos permitía cuantificar cómo evolucionaban estos eventos, cuál podría ser su impacto y, por tanto, saber cómo de importantes eran. Ejemplos de ello hay muchos. Por ejemplo, dentro de la esfera geopolítica teníamos la primavera árabe, en la zona de Oriente Medio y Norte de África, donde la inestabilidad social creció muchísimo. La sociedad se rebeló contra el Estado, contra el sistema, y no se ha vuelto a los niveles de estabilidad previos. Este evento no tenemos cómo cuantificarlo, cómo ver cómo este impacto se podía trasladar a la economía. Dentro del ámbito político, igualmente, pues tenemos procesos electorales que levantan ruido, tenemos el auge del populismo en Europa o, por ejemplo, pues los impulsos independentistas, como es el caso ahora de Cataluña o como ha sido el caso del Brexit. Estos eventos sabemos que son importantes, que afectan, pero ¿cuánto afectan? ¿Cómo los cuantificamos? Y así, otro ejemplo muy llamativo de hechos que no podemos captar son, por ejemplo, los desastres naturales como un terremoto o las epidemias como fue el caso del ébola. Con ello, el uso del Big Data y técnicas de Data Science nos han permitido cuantificar todas estas tendencias difícilmente cuantificables hasta ahora, y con ello intentar comprender mejor cómo evoluciona el mundo, cómo evoluciona la sociedad, y complementar toda esta información en tiempo real con la información tradicional que ya manejábamos pues tanto economistas como investigadores, etcétera. Para ello, ¿por qué ahora podemos hacer esto? Pues porque ahora contamos con la infraestructura suficiente para ello, tenemos una mejor infraestructura, una infraestructura más rápida, datos mucho más granular, y además podemos tanto combinar información histórica como información en tiempo real, y además el desarrollo de los algoritmos, de los tools que manejamos, así como de los skills, nos permite ahora dar nuevas respuestas a viejas preguntas que antes siempre han existido pero que no podíamos contestar. Para ello, por supuesto, todo ello tiene que ir acompañado con un desarrollo de las habilidades. Necesitamos pues contar con el conocimiento suficiente como para manejar esta información. Aquí un punto clave que siempre me gusta destacar es la importancia de hacer la pregunta correcta. Porque al final, en todo este mundo de Big Data, donde tenemos un mare magnum de información, si no sabemos muy bien qué quiero obtener del dato, cuál es la pregunta que quiero responder, me puedo perder y puedo tener un montón de señales equívocas que no me permitan centrar mi estudio. Con lo cual, aparte de por supuesto, tener todas las habilidades pues, estadísticas, econométricas para el manejo del dato, es muy importante tener esa visión del analista de saber qué quiero responder, cuál es la pregunta que quiero hacer. Y, por supuesto, cómo interpretar todos estos resultados.
Con todo ello, nos encontramos en un mundo, como he dicho, con constante cambio, donde tenemos nuevas necesidades que atender, y ahí también todo esto hace que cambie la forma en la que los economistas, al final, como yo, pues nos aproximamos a responder preguntas empíricas. Y para ello el Big Data es esencial y queremos aprovechar al máximo el potencial de esta nueva era digital. Bueno, aquí un poco simplemente por mostraros que todo el análisis que ha hecho el banco, el servicio de estudio en este caso, en utilizar nueva información, en explotar e intentar sacar pues, nuevos insights con preguntas que ya existían ahí pero que no tenían una respuesta clara. Esto nos ha permitido extender mucho nuestro ámbito de influencia, ha despertado el interés de numerosos organismos internacionales con los que hemos colaborado, de importantes think tanks dentro de España, nos han citado en importantes medios de comunicación, con lo cual un poco el objetivo también es destacar la importancia del uso de este dato y cómo se puede aplicar a negocio. Un poco para resumir cuál es nuestro proceso de trabajo. Lo que os voy a mostrar ahora básicamente son aplicabilidades que atienden a estas tres bases de datos. La primera base de datos es GDEL, que es una base de datos que recoge información de los medios de comunicación y que os voy a contar ahora en más detalle. Luego tenemos el dato del banco, el dato que va dejando el cliente a través de su huella digital, y también utilizamos la información de las búsquedas de Google, que vemos que en muchos casos nos son súper útiles para mejorar nuestras estimaciones, así como la información procedente de la web, información pública que podemos manejar, que está presente en texto y que se puede sacar conocimiento y números de ahí, de cómo evoluciona. Para ello, pues utilizamos distintas infraestructuras. Por ejemplo, para el dato de GDEL lo manejamos a través de BigQuery, que es el servicio en la nube de Google, que al final pues su escalabilidad y flexibilidad pues nos permite pues manejar terabytes de información y procesarlo en tan solo segundos. Y luego para el dato del banco utilizamos la infraestructura de Amazon Redshift. Y aquí lo importante, donde está el verdadero labor del analista, el labor que hacemos dentro del banco, es el limpiar, tratar y transformar toda esta información de manera que permita complementar el análisis tradicional que veníamos realizando y que, por tanto, nos aporte valor. Al final, el punto clave aquí es articular esta gran cantidad de datos para que realmente pues, nos permita responder nuevas preguntas a las que antes no había respuesta. Y por último, también ponemos mucho énfasis en la parte de visualización, porque pensamos que no todo es hacer el análisis que hay detrás, sino mostrarlo de la forma más sencilla y clara posible, de forma que llegue a todo el público, no solamente al que entiende de esto, sino que llegue a todo el público, que todo el mundo pueda entender qué se saca de ese dato, aunque no sepa muy bien lo que hay detrás. Para ello, dentro del banco utilizamos distintas herramientas, como pueden ser CartoDB para la elaboración de mapas dinámicos, que ahora os voy a mostrar, Gephi para la elaboración de redes y networks y ver cómo se relacionan distintos temas, o la interfaz interactiva de Google Data Studio. Con todo ello, dentro del banco hemos elaborado un montón de informes distintos y una batería de productos que ahora voy a resumir y os voy a enseñar algunos de ellos. Si alguno después de la charla tiene curiosidad en cómo se ha podido sacar, alguna cuestión técnica a la que no voy a hacer mención para cubrir toda la presentación, estaré encantada de atenderos y que me comentéis y lo podamos discutir. Vale, dentro de la parte geopolítica, como os comentaba, aquí utilizamos una base de datos que para nosotros es clave. Esta base de datos es GDEL, que lo que hace es que recoge información de la prensa, radio, televisión y noticias online desde escala internacional a escala nacional, regional y local cada 15 minutos, ¿vale? Con lo cual nos proporciona una amplia cantidad de información georreferenciada desde 1979 hasta hoy, que se actualiza, como digo, casi en tiempo real, cada 15 minutos. Toda esta información, en un principio, esta base de datos estaba muy focalizada a la parte geopolítica y social, ¿vale? Sobre todo la parte que está desde 1979, pero desde 2015 ha ido ampliando mucho la taxonomía de términos que incluye, incluyendo cada vez más términos de índole económica, social, digital, etcétera.
Todos los artículos en esta base de datos son traducidos en tiempo real al inglés, desde estos 65 idiomas, y son procesados utilizando una amplia cantidad de algoritmos que nos permiten identificar cientos de eventos, desde una protesta hasta una apelación de paz, miles de emociones, desde la ansiedad hasta la felicidad, a través del uso de diferentes diccionarios, millones de temas clasificados dentro de la taxonomía del Banco Mundial y dentro de una taxonomía propia de la base de datos, que van desde un tema de un ciberataque hasta un tema de una firma de un acuerdo comercial, por ejemplo. Todo ello más información sobre personas, organizaciones y lugares, con lo cual nos ayuda a monitorizar y a entender qué está pasando en el mundo de acuerdo a la prensa, a los medios de comunicación, que al final lo que captan es lo que hay en la calle, lo que refleja la sociedad, todo ello en tiempo real. Dentro de GDEL, para el análisis de sentimiento, utilizan la típica aproximación del léxico, donde con más de 40 diccionarios sacan todas las palabras en el artículo que tienen una connotación positiva, aquellas que tienen una connotación negativa, y de ahí saca un tono medio del artículo. Pero además nos permite identificar más de 2.300 emociones por intensidad de emoción, que era lo que os comentaba antes de, por ejemplo, ansiedad, felicidad. Yo quiero ver cómo va evolucionando un determinado tema acerca de la felicidad que hay sobre ello en todo el mundo. Pues este diccionario te permite ir mucho más en detalle para tener una intensidad y no solamente un tono medio del artículo. Con todo ello, ahora os voy a mostrar unos ejemplos que hemos sacado dentro de la esfera geopolítica, donde en estos mapas lo que podéis ver es cómo evoluciona en diario todos los eventos recogidos en la prensa referentes a conflictos en todo el mundo. El mapa mundial lo que me permite identificar es... El mapa mundial, está en mensual desde 1979 y el mapa que tenemos siguiente de la zona de Oriente Medio está en diario en este año, que no sé por qué no se proyecta. A ver, vale, ahora. Entonces, en estos mapas lo que puedo ver, por ejemplo, el mapa mundial, en un simple vistazo me dice dónde se sitúan los principales puntos calientes del planeta, dónde tengo que focalizar la atención. Al final sabemos que la geopolítica es un elemento clave que se traslada a la economía, se traslada a los mercados, se traslada a la sociedad, y poder cuantificar dónde está este evento, cómo se puede contagiar en otra geografía, para nosotros es muy importante para saber cuál es el alcance de un determinado conflicto. Con ello, haciendo zoom en la zona de Oriente Medio, pues veo que realmente estos conflictos se sitúan en la zona de Siria e Irak, lógicamente por la guerra que hay allí, en la zona de Yemen, en la zona de Afganistán, pero también veo que hay bastante ruido, bastante problema en la zona del Cáucaso, así como en la zona de los Balcanes, que como os podéis imaginar puede ser por el paso de los refugiados. De esta perspectiva granular geográfica nos vamos a una perspectiva histórica, donde aquí lo que mostramos es cómo evoluciona el conflicto a nivel agregado mundial, ¿vale? Es un índice relativo, con el objetivo de corregir por el crecimiento exponencial de la prensa a lo largo del tiempo. Lo que hacemos es que dividimos el volumen total de noticias referente al conflicto por geografía, o en este caso mundial, respecto a todas las noticias registradas en esa misma geografía en ese mismo momento del tiempo. Así tenemos un índice normalizado y podemos comparar relativamente cómo de importantes son los eventos de conflicto en una determinada geografía. Como os digo, aquí podemos identificar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, que vemos cómo desde los 80 hasta los 90 el conflicto tenía una tendencia decreciente, que a partir de ahí ha ido aumentando, y en este color map lo que mostramos es a nivel país cómo evolucionan estos índices de protesta y de inestabilidad social, y nos permite rápidamente identificar no solamente puntos calientes, sino efectos contagios dentro de la zona. Así, por ejemplo, en el primer cuadrante vemos que Occidente se encuentra hoy día bastante más calmada a como lo estaba en los años 80.
Por otro lado, se ve muy bien toda la primavera árabe dentro de la zona de Oriente Medio y Norte de África, donde vemos cómo se ha contagiado a otros países, vemos qué países tienen una situación más calmada hoy día y en cuáles este nivel de inestabilidad aún no se ha corregido y tenemos que centrar la atención. Yendo ahora a un punto caliente que ha preocupado bastante en la zona de Europa y sobre todo pues, a nivel mundial y en Turquía, ha sido cómo han evolucionado el tema de los refugiados. En este mapita podéis ver cómo canalizamos la entrada con color naranja y la salida de refugiados con color rojo de acuerdo a la prensa, donde vemos muy bien que el éxodo se sitúa dentro de la zona de Oriente Medio por el avance del Estado Islámico y la inestabilidad en la región, cómo pasan por Turquía, que recoge el mayor grosso de refugiados, y cómo se dirigen hacia la zona de Europa Central con su paso por los Balcanes. Y aquí vemos que España, pues, no parece ser un problema, no es entre los destinos más afectados por este éxodo rural, como si lo puede ser Grecia, como si lo puede ser Italia. Por otro lado, otro punto conflictivo donde tenemos que centrar la atención ha sido el aumento de las tensiones en Corea del Norte. Nuestro indicador lo que nos permitió es, antes de que se levantara todo el boom de ruido por las tensiones con Estados Unidos y Corea del Norte, este indicador nos mostraba que algo estaba pasando, porque sus valores estaban superando a la media mundial, que es el área que veis en gris, que no venía sucediendo anteriormente. Con lo cual, toda esta información nos sirve para tener un indicador de alerta temprana, identificar dónde puede haber un problema y al final, pues, un poco estar alerta de qué puede pasar. El tema de Corea del Norte, que es un tema que nos ha preocupado mucho, lo hemos seguido más de cerca y hemos entrado en detalle en él. Y hemos dicho, vale, ya veo que Corea del Norte es un tema conflictivo, un tema que preocupa, pero quiero ver exactamente qué se comenta. De aquí, de acuerdo a la prensa, podemos identificar cuáles son los principales temas que aparecen reflejados cuando se habla de Corea del Norte y cuál es la relación entre estos temas de acuerdo a su concurrencia dentro de un mismo artículo. Así, por ejemplo, ambos gráficos muestran esta distribución dentro de temas. Aquí podemos ver cómo se distribuyen de acuerdo a su concurrencia dentro del artículo y aquí podemos ver la evolución temporal de cada uno de estos temas más importantes, o sea, los que tienen una mayor cobertura mediática de acuerdo a su aparición dentro de Corea del Norte. Y vemos como temas relacionados con conflicto, violencia, preocupación por guerra nuclear, son los temas que han ido ganando importancia. Todo eso se ve, sobre todo en el color map, si lo veis, pues al final, desde la segunda mitad de 2016, los colores más oscuros indican una mayor cobertura mediática. Vemos que son temas que importan más. Y dentro del network y de las redes, lo que podemos ver es como cuando se habla al final de líder, pues cada vez está más relacionado con el tema de crisis, con el tema de conflicto y violencia, con lo cual esto te permite identificar, sobre todo para tener una perspectiva de la evolución, dónde estamos, cómo estábamos y cómo se podría avanzar, modelizando esto en una siguiente fase. Igualmente, utilizando el análisis relacional y geográfico, otro tema que hemos monitorizado dentro del banco ha sido la desaceleración económica de China. Es un tema que importa mucho porque, de acuerdo al comercio internacional, estamos cada vez más interconectados y esta desaceleración, ¿cómo se podía plasmar en el resto de economía? Para ello, el análisis de network nos permitió identificar cuáles eran los principales países que aparecían más relacionados con esta desaceleración económica de China y así, por ejemplo, tenemos distintos clústeres de acuerdo a temas parecidos en los que se relacionan con China. Por ejemplo, el clúster principal, que sería el grueso de países más afectados, está compuesto por Estados Unidos, por Reino Unido, por Japón, por India, que son los principales socios comerciales y financieros de China.
Esto aquí me gustaría destacar que no solamente el dibujo de tener una perspectiva de cómo evolucionan, sino que estas interconexiones, esta matriz de interconexiones, a nosotros lo que nos da es cuál es el mecanismo de transmisión de shocks ante un determinado evento y cuáles pueden ser los países afectados y en qué magnitud. ¿Vale? Y vemos precisamente cómo lo que sale en el network se corresponde con el mapa geográfico, donde vemos que las zonas más marcadas por este mapa de calor precisamente son las zonas de UK, US, India, etcétera. Siguiendo con este tema de las relaciones comerciales, estamos en un momento económico donde el comercio internacional y las relaciones parece que se han frenado y hay un auge de medidas proteccionistas. Esto, dado su impacto en la economía, es un tema que nos preocupa mucho y lo que hacemos aquí es monitorizar cómo han evolucionado tanto los acuerdos verbales entre países como acuerdos materiales, que al final se materializan con la firma de un tratado comercial a lo largo del tiempo. Vemos que desde 2012 ha habido un auge brutal del proteccionismo que venía plasmándose anteriormente no solamente en el índice de cooperación verbal, sino en el material. Ya veíamos que con el aumento de la ganancia de peso de los países emergentes, pues este aumento del proteccionismo poco a poco iba calando hasta que ya ha sido un problema latente. Y en el mapa lo que podemos identificar cuáles son aquellos países en los que estas medidas proteccionistas han sido mayores. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, Estados Unidos y China. Pasando ahora a la esfera digital, en el siguiente mapa lo que mostramos es cómo evoluciona o cómo es en 2017 esta percepción a temas digitales por geografía, donde encontramos claramente identificado por regiones cómo evoluciona este tono. Vemos que la zona de Asia y la zona de Estados Unidos tiene un tono favorable y positivo cuando se habla de temas digitales, pero la zona de Oriente Medio no lo es así porque no está nada avanzada y en la zona de Europa hay un poco un mix de sentimientos. Aquí simplemente os voy a mostrar rápidamente dos diapositivas donde lo que pretendemos dentro del banco para utilizar esta base de datos hemos puesto mucho énfasis en garantizar la robustez y la veracidad de la información utilizada. Al final estamos captando tendencias de las que muchas no tenemos ni idea porque no hay series con las que comparar de cómo evolucionan, con lo cual más allá del conocimiento del analista, pues tampoco podemos decir si tiene sentido o no, pero no lo podemos contrastar. Pero lo que hacemos es, en todo aquel caso en el que haya alguna serie que nos permita corroborar que la información que estamos utilizando con GDEL casa con la información oficial, lo hacemos. En aquellos casos en los que no se puede hacer, incluso hacemos ejercicios de intentar identificar las URLs de noticias que nos dan de acuerdo a un determinado tema, hacemos web scraping y vemos si realmente el set de palabras clave que queremos buscar aparecen o no, y ahí un poco vamos comprobando y chequeando la robustez del resultado obtenido. Aquí lo que mostramos es, por ejemplo, para el caso del ébola, que era un caso que en su momento preocupó mucho de cómo se podía expandir esta epidemia, con las cifras oficiales al final de la Organización Mundial de la Salud, comparábamos las cifras que obteníamos nosotros con nuestra base de datos y veíamos que era muy similar, tanto en el caso de las cifras que ellos daban como en nuestro caso, pero con la salvedad de que nosotros lo teníamos en tiempo real súper actualizado, mientras que para sus cifras había que esperar un determinado tiempo y no se actualizaban con mucha frecuencia. Igualmente, para la parte comercial ya hay estudios que corroboran cómo han evolucionado pues todas las medidas arancelarias, todo este auge del proteccionismo, y teníamos la manera de chequear cómo evolucionaba de acuerdo a nuestra serie con mucha más alta frecuencia y veíamos que también en este caso eran muy similares. Luego, pasando a la parte económica y de indicadores de riesgo, aquí lo que os voy a mostrar es cómo utilizamos el dato del banco.
Al final, la huella digital de un cliente, por supuesto, siempre tratamos el dato totalmente anonimizado y agregado, pero su huella digital nos deja muchas pistas de cómo evoluciona la actividad económica. Al final, tenemos un volumen de clientes importante tanto en España como en México. En el mapa podéis ver marcado cada puntito es una transacción que queda registrada en nuestra base de datos. Con toda esta información, garantizando la representatividad de la información y, por supuesto, siempre con información agregada y anonimizada, pues tenemos mucha información muy granular que me puede dar muchas dimensiones que analizar y en un tiempo pues se actualiza diariamente, o sea, casi en tiempo real también. Con ello, uno de los ejercicios que hemos realizado para ver la robustez del dato BVA es contrastar con cifras oficiales. Hemos utilizado el indicador de comercio al por menor, que es un indicador que importa mucho en el PIB español para ver cómo evoluciona la actividad, y de acuerdo a la metodología que sigue el Instituto Nacional de Estadística para elaborar este indicador, hemos aplicado esa misma metodología al dato del banco y hemos construido un indicador diario que me refleja cómo van evolucionando el consumo en España en cada una de las geografías, ¿vale? Y aquí podéis ver el indicador con todas las observaciones en frecuencia diaria, aquí su comparación y similitud con las cifras oficiales, donde vemos que la correlación es superior al 95%, con el índice en diferencias, con lo cual esto es todavía más importante, pero a nosotros, además, no solamente sabemos que vale, se corresponde con el indicador oficial. No, nosotros tenemos este indicador mucho antes, porque la publicación del índice de consumo al por menor del Instituto Nacional de Estadística se publica con 2 meses de retardo, con lo cual nosotros tenemos esta información muchísimo antes para intentar, pues, incorporar esta información a nuestros modelos y tener la información actualizada para sacar nuestras previsiones. Y además tenemos mucha más granularidad geográfica, porque no solamente me restrinjo al territorio nacional y a cada una de las comunidades autónomas, sino que puedo ir a nivel provincia, que el INE no lo da, y puedo ir incluso a nivel regional, por código postal, identificar cómo va evolucionando el consumo en cada una de esas geografías. Y no solamente gano mayor frecuencia, mayor granularidad geográfica, sino que además tengo información sectorial de cómo evoluciona este consumo por sectores, cómo evoluciona en moda, cómo evoluciona en turismo, cómo evoluciona en ocio, que el indicador oficial tampoco me lo da. Con lo cual, en ejemplos como este es donde se destaca la importancia del dato, el potencial del dato. Ya nos permite ir mucho más allá, siempre y cuando se le aplique una metodología adecuada, un análisis adecuado y seamos robustos en tratar esta información. El mare magnum de información que tenemos para analizar es bestial y las posibilidades que tenemos de sacar valor con ella también lo son. Y al final, pues, de influenciar en una organización en la toma de decisiones, porque vamos a tener decisiones mucho más completas, mucho más justificadas. Por otro lado, con la base de datos de Google, otro ejemplo que os voy a mostrar es cómo las búsquedas que hacemos hacia un determinado tema, como pueden ser temas de salud, temas... Por supuesto, yo sé que esto puede ser un poco complicado, esto es totalmente anonimizado y agregado. O sea, aquí no se sabe qué hace cada persona en particular, sino el conjunto, ¿vale? Las búsquedas que podemos hacer relacionadas con turismo, que es uno de los ejemplos que nosotros hemos hecho en el banco. Ver cómo las búsquedas que se hacen sobre destinos turísticos nos pueden adelantar el turismo que vamos a tener nosotros. Sabemos que el turismo al final es el motor de nuestra economía. Poder identificar cómo evolucionan estas tendencias mucho antes de lo que nos dice la cifra oficial, a nosotros también nos permite adelantarnos y adecuar mucho mejor nuestra oferta y con ello mejorar y avanzar. Aquí, sacando este indicador de búsqueda de turismo y comparándolo con la cifra oficial, lo que veis es que son muy similares, siguen el mismo patrón estacional, pero ¿qué pasa? Que el indicador de búsquedas se adelanta en 2 meses. Con lo cual, para mí eso es clave, para meterlo en indicador y obtener proyecciones de cómo va a evolucionar el turismo antes que el dato oficial me lo pueda decir, que además es un dato oficial que proviene de encuestas. Este dato no es encuesta, este dato es información real de lo que está pasando. Y pasando ahora también a la esfera de análisis de sentimiento
y utilizando la base de datos que comentaba antes de los medios de comunicación, no solamente pues, puedo monitorizar tendencias geopolíticas, eventos o puntos calientes que puedan surgir en un determinado momento del tiempo, sino que además una de las aplicabilidades que le damos es complementar la información oficial, el dato duro que tenemos, con esta información de sentimiento que al final pues te capta otra dimensión que no tiene en el dato oficial, y es la información de la calle, la información de cómo la sociedad se toma determinados temas. En el caso de China, este indicador que hemos publicado y que hemos presentado en el Banco de Inglaterra hace una semana, lo que mostramos es cómo, de acuerdo a los principales temas de vulnerabilidad dentro de China, hacemos un monitoreo exhaustivo a todos los temas que pueden estar relacionados y cogemos más de 50 temas relacionados y los monitorizamos en frecuencia diaria y vemos cómo todos estos temas pueden aportar valor a la información oficial que hay. Con ello construimos un indicador como el siguiente, donde vemos cómo va evolucionando el sentimiento que hay hacia la vulnerabilidad, si es más preocupante o menos preocupante, y con esta cuantificación trasladamos estos valores a nuestros modelos. Vemos cómo dentro de nuestros modelos impactan estas cifras. Y por último, que creo que voy bien de tiempo, sí, os voy a comentar el último proyecto en el que estamos inmersos, que es analizar información de texto procedente de la web. Al final tenemos información de diversa índole. En este caso os vamos a mostrar cómo analizamos información de los bancos centrales, que es muy importante pues dentro de un banco. O sea, yo sé que a lo mejor estos temas a muchos no encajan porque al final es otro mundillo distinto al que muchos estáis trabajando, o sea que no intentaré meterme en los detalles de los resultados, sino poner más foco en la técnica de lo que estamos aplicando. Aquí lo que hacemos es precisamente eso, utilizando técnicas de análisis de texto, de text mining y análisis de sentimiento, cogemos información de los bancos centrales, por ejemplo, y sacamos todo ese raw data, le aplicamos distintas técnicas, como puede ser dentro del preprocessing del dato, pues le aplicamos la tokenización, la limpieza del dato, eliminamos pues stop words, y con toda esta información al final nosotros componemos un corpus donde intento trasladar ese texto a número y ver cómo este número pues va evolucionando. Para ello aplicamos Topic Analysis, es decir, el modelado de temas, donde utilizamos distintos algoritmos como el Latent Dirichlet, que lo que me permite es sacar, utilizando una aproximación bayesiana, donde veo cuál es la probabilidad, de acuerdo a la distribución de palabras en el texto, cuál es la probabilidad de que esas palabras aparezcan juntas y se relacionen de acuerdo a un determinado tema. Es decir, estudio el vector latente de temas que hay dentro de un texto. Yo cojo todo el informe y a partir de ahí sacamos los vectores latentes de temas que identificamos al final con la función del analista. Tú ahí tienes todas las palabras identificadas, como podéis ver aquí. Estos son ejemplos muy claros de lo que hacemos. Sacamos distintos vectores de temas y el analista tiene que darle una interpretación a esos resultados, ver si tienen sentido o no. Al final, el Latent Dirichlet Allocation es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, donde te va a dar estos vectores latentes de temas y va a ser el analista el que le diga, pues este vector tiene sentido, este vector son simplemente conectores de palabras, este hace referencia a puntos geográficos, y así identificar cuáles son los que nos interesan. Una vez que tenemos identificado todos estos vectores latentes de temas que se comentan en un artículo, lo que hacemos es aplicarle la aproximación del sentimiento. Vale, yo ya tengo identificados los temas y ahora quiero ver cómo evolucionan. Si se comentan con tono más positivo, si se comentan con tono más negativo. Para ello utilizamos distintos diccionarios focalizados al lenguaje financiero, como es el diccionario de Loran McGrattan, y distintos diccionarios dentro al final, diccionarios que tiene clasificado el Instituto
de Michigan, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es que con todos estos diccionarios lo aplicamos y le sacamos un sentimiento a estos temas y vemos cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, para el caso de Turquía, analizando información desde 2006 hasta ahora, vemos cuáles son los temas que importan dentro de sus reports de política monetaria, como pueden ser aquí, lógicamente, la política monetaria con sus distintas vertientes, como política macroprudencial, como política monetaria tradicional, como tipos de interés, tienen un peso grande en el artículo, tienen en torno a un 25%. No veo nada, yo creo que pone 15%. Gracias. Luego, por otro lado, vemos como los temas de actividad también son temas que tienen mucha relevancia, que se comenta mucho cómo evoluciona esta actividad y temas igualmente de labor market, de inflación, etcétera. Aquí lo que mostramos simplemente es peso de estos temas dentro del artículo, ¿vale? No mostramos sentimientos, simplemente cómo de importantes son estos temas a lo largo del tiempo dentro de cada uno de estos artículos. Y si nos centramos en política monetaria, pues vemos momentos clave en el tiempo, como pueden ser estos puntos de aquí, donde hubo subidas importantes de tipo, que han marcado un punto muy importante a seguir dentro del Banco Central y que este algoritmo de aprendizaje no supervisado, sin conocer nada de la historia de Turquía, veo que me está dando la respuesta. O sea, lo que veo es que el dato en sí me está hablando y me está contando la historia de lo que pasa. Con lo cual, a alguien que no tenga una visión de cómo evoluciona esto, le permite rápidamente ver qué ha pasado y cómo ha evolucionado, etcétera. Y al que tenga esa visión le permite corroborar y contrastar con cifras su visión de analista. Y luego, por último, además, lo que hacemos es utilizar aquí el análisis de redes porque nos parece muy interesante ver cuáles son los temas que se comentan, cómo estos temas están relacionados entre ellos y cómo nos sirve para entender cómo funciona el Banco Central, qué le preocupa, cuáles son los temas que tenemos que tener nosotros en cuenta. Aquí identificamos 3 momentos claves dentro de la historia de Turquía en su política monetaria. Un periodo inicial donde se impone un inflation target, que es un objetivo de inflación. Eso hace que cambie cómo se venía estructurando la política monetaria y vemos que en ese momento la inflación non-core era el punto clave, igual que la actividad económica. Luego llegamos a un periodo de crisis global, la crisis financiera, que afectó a todo el mundo desde 2010 hasta 2015. Y aquí vemos como el tema económico incluso gana más relevancia y, lo que es más importante, la política monetaria se hace más compleja. En un principio, los nodos que veis de color azul son los que están relacionados con política monetaria. Veo que crece y que la política monetaria ya no solamente se comenta como tipos de interés o política monetaria tradicional, sino que aparece la política macroprudencial. El Banco Central complica mucho su política monetaria, aparecen muchos otros temas que importan y aparece un tema clave que son los flujos de capital en Turquía, en este caso. Porque al final la crisis financiera lo que hizo es que en ese escenario de preocupación dentro de los mercados desarrollados se fueran muchos de los flujos de dinero a mercados emergentes que estaban en potencial, que estaban en crecimiento. Y eso ha sido un punto muy importante de boom para esta economía emergente, que es precisamente lo que se ve aquí reflejado. Y luego, por último, tenemos un último periodo donde se ve el periodo de estabilidad en precios, donde vemos que ya se ha reducido y se ha simplificado un poco la evolución de toda esta política monetaria y cómo aparece también dentro de los temas de actividad económica, pues temas de condiciones económicas, etcétera. Con lo cual, con esto yo ya acabo porque simplemente quería mostraros un poco todo lo que hacemos y el objetivo de la charla, que es lo que pretendo transmitiros, es pues
que veáis todas las aplicaciones que se pueden hacer con el dato, la importancia del dato y la importancia de nosotros pues ser un poco proactivos, saber que el mundo está cambiando, tenemos que estar en constante cambio y con ello intentar adaptar pues todas las herramientas que tenemos, tanto metodológicas como de información, como de ideas que nos pueden surgir para intentar monitorizar qué está pasando. Al final, ese espíritu de cambio, ese espíritu de intentar indagar en nuevas metodologías, en nuevos datos, va a ser lo que nos permita avanzar, lo que nos permita conocer cómo va a evolucionar el mundo y responder a nuevas preguntas que se nos quedamos estancados. Y el banco, en un proceso en el que está ahora de transformación digital, está inmerso en ello, en intentar apostar por gente que al final sepa sacar valor de la información y no solamente hacer lo que hacemos tradicionalmente, sino ir un poco más allá y dar ese espíritu innovador a las cosas que se hacen. Y nada, y con esto acabo, así que cualquier pregunta que tengáis estaré encantada de responderla. Vale. Buenas. Bueno, me ha gustado mucho la charla y la cantidad de información que se es capaz de extrapolar a partir de los datos. Entonces, yo tengo una curiosidad y es, has hablado de un montón de indicadores que están definidos un poco, o sea, aquí parece que están definidos como que, bueno, que nos ha salido esto a partir de los datos, pero ¿quién decide esos indicadores? ¿Quién toma la decisión de decir vamos a fijarnos en este cierto aspecto o vamos a ver de qué forma son las emociones están afectando a la economía? O sea, ¿quién define esos indicadores que luego van a servir para tomar decisiones para vosotros? Gracias. Muchas gracias. Claro, es un punto clave que yo intentaba transmitir, porque aquí, bueno, ahora he mostrado una batería enorme de productos que parece que salen aquí como churros, pero la verdad es que llevamos en esto trabajando 3 años y muchos de estos indicadores llevan tiempo, lo que hacemos es que los actualizamos y los tenemos monitorizados, pero cada uno de ellos ha llevado su tiempo analizarlo, las redes no han llevado mucho tiempo sacar esos clústeres de temas que pueden tener sentido, con lo cual cada punto en sí lleva un montón de tiempo, o sea que al final sí que hay mucho análisis detrás. Y es muy importante pues saber focalizar al final en qué quiero responder, en qué importa, porque es verdad, puedes construir indicadores, millones de indicadores. Al final, pues todos vosotros, quien sea un desarrollador, pues tiene toda la habilidad para intentar sacar cualquier indicador, pero si no sabe la utilidad que le puede dar ese indicador, no sirve de nada. Ese es el punto clave. Aquí, por eso, nosotros estamos muy en contacto, pues, tanto dentro del banco por nuestra visión de analista de todo lo que analizamos desde un punto de vista económico, como lo que pide la alta dirección, como dentro del departamento de estrategia, hacia dónde nos queremos dirigir, cuáles son pues aquellos países objetivos, aquellos puntos clave, así como aquellas tendencias que nosotros vamos identificando que pueden tener un impacto en la economía, que al final es nuestro background y donde nosotros pues aportamos el mayor valor. Intentamos identificar todo eso y en función de eso decir, vale, ¿cuál es la mejor forma de canalizarlo? ¿Con qué información puedo contar? Y ahí ser innovadores de decir, no solamente voy a contar con la información tradicional, sino que voy a utilizar el dato micro del banco para intentar complementar esta información tradicional y fuentes de datos externas como la fuente esta que utilizamos de la prensa. Pero, por supuesto, el objetivo aquí es tener muy bien identificado cuál es la pregunta que quieres responder, cuál es al final el analista tiene que tener esa visión estratégica, esa visión de negocio, esa visión de qué está pasando y en función de ello plantear preguntas concretas que quiera responder y apoyarse en datos. Al final lo que pretendemos es ser un poco una compañía data-driven, pero que lo que lleve al dato sea la pregunta, no al revés. O sea que en ese sentido estamos muy interconectados con todas las unidades de negocio, unidades estratégicas que puedan tener interés y cosas que necesiten medir que no sepan cómo medirlo y ahí es donde nosotros buscamos alternativas. ¿Otra pregunta? Ay, bueno, como los datos en general vienen de Internet, ¿hasta qué punto algún factor puede generar esta información con un montón de robots o lo que sea y puede influir
en estos resultados? Si hay algún filtro, ¿cómo se hace? Hombre, nosotros ahí lo que hacemos es que a la hora de sacar pues cualquiera de estos ejercicios ponemos mucha atención en ver la información de dónde proviene, porque lo que hemos identificado es que incluso ya no sea por información que se genere automáticamente por un robot, sino por información que pueda generar un medio de comunicación que pueda estar cercado por lo que sea, porque tenga una determinada ideología o porque sea información que al final proviene de un país que tiene pues distintos problemas pues para manifestar todos los temas que se quieran poner en relieve y que tampoco refleje esos temas, con lo cual hay muchos factores de sesgo a los que tenemos que atender. Lo que hemos visto es que en esta base de datos, que pues, al final el volumen de información que tiene es enorme y la heterogeneidad de fuentes de información también, no hemos visto que haya un problema. Al final lo de los robots me pilla un poco porque, porque no es una cosa que tengamos totalmente testada. Lo que sí hemos testado mucho es la importancia de distintas fuentes de información, de cómo pueden secar esta información y si el indicador final puede estar secado o no. Y aquí, lógicamente, dentro de la raw data, cada fila, cada observación viene registrada con una URL del medio de comunicación de donde proviene. Eso es lo que a nosotros nos permite identificar cómo es la distribución de medios de comunicación, si está muy secada hacia un determinado medio o esto está corregido. En estos medios de comunicación en estas observaciones no identificamos ninguna URL rara que no se deba a un medio de comunicación, así que pensamos que eso no representa un problema realmente. Cuando has hablado antes de información georreferenciada, tengo la duda si lo que georreferenciáis es la ubicación que aparece en la noticia, o sea, por ejemplo, noticias hablando de Barcelona, por hablar de un tema reciente, o noticias que se producen en medios de Barcelona hablando de lo que sea. Buen punto, gracias. Pues lo que referenciamos es el punto que aparece dentro de la noticia. O sea, al final tiene un algoritmo que lo que te permite es cuando encuentra un determinado punto, una localidad, un país, etcétera, te lo georreferencia con latitud y longitud, pero es dentro del cuerpo del artículo. O sea, quitamos la parte inicial donde se comenta pues el autor, el lugar donde está el medio de comunicación, eso se queda fuera. Con lo cual hacemos un monitoreo a el punto georreferenciado de la noticia. Ahí me lo pone más complicado. Sí, ¿discriminas la tendencia política del medio? Por ejemplo, El País, El Mundo, ABC, que son de derechas, o El Público, Diario, que son un poco de izquierdas. Cada uno habla según su punto de visión, ¿no? Su punto de vista. ¿Diferencias eso en el algoritmo? Efectivamente, eso va muy en línea con lo que comentaba antes de que la información puede estar secada. Aquí nosotros lo que vemos es que depende en caso concreto. Por ejemplo, si hacemos un indicador para España, donde pregunto por fuentes nacionales, es muy importante tener en cuenta cómo es la distribución entre estos medios nacionales. Si quiero buscar un indicador del sentimiento de España utilizando toda la información que hay en la prensa, tanto nacional como internacional, lo que veo es que esa ideología no es un problema, porque al final queda tapada, el caso de El Mundo o El País va a ser un outlier, queda tapada por el grosso total de esta ingente cantidad de información heterogénea que tengo, que realmente lo que me refleja es lo que está pasando. O sea que tienes que tener muy en cuenta el tipo de indicador que estás construyendo. Si nos centramos y nos focalizamos en un indicador para España, por supuesto miramos muy bien cuál es la distribución de medios de comunicación y si puede estar secada o no, y si es así, pues corregirla para que el indicador sea representativo y evitar cualquier tipo de sesgo. Claro, en ese caso,
efectivamente, hay agencias como por ejemplo Reuters que te va recogiendo todas las noticias y te las captan. Ahí, por ejemplo, lo que hacemos es que cuando queremos ver la representatividad de la información, hacemos distintos contrastes. Si te dejas fuera la agencia, en las que tenemos identificadas como agencia y no son un medio focalizado, ver cómo cambia el indicador, así cuando lo comparas todo, y si quitas un determinado medio de comunicación que te pueda estar secando, también ver cómo varía. Ahí hacemos distintos ejercicios de simulación y de ver cómo puede afectar. Incluso es que esta información es información valiosa, de decir, pues mira, si tengo todo en cuenta toda esta información, el indicador me da este sentido, y si lo incluyo todo o lo limpio o tal, me da otro sentido. Eso también al final a nosotros nos aporta valor, pero sí que lo tenemos muy en cuenta y tenemos cuidado para ver cómo eso puede al final afectar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y con cualquier cosa, si queréis escribirme, ahí está mi contacto. Gracias.